Ok. Buenas noches, ingeniera Lacey Mejura. Mi nombre es Janice Estefanía Ávila Parra. Voy a presentar mi video tutorial sobre el tema que se relaciona en la pantalla, que es árboles binarios, ¿cierto? Básicamente, dentro del tema de árboles binarios, pues este es un conjunto finito de elementos, el cual pues puede estar vacío o dividido en subconjuntos, ¿cierto? Como lo vemos en la imagen, la representación de un árbol binario con cada uno de sus nodos. Podemos entender que el primer subconjunto, que contiene un único elemento, se llama raíz. Pues en este caso, como vemos, sería la B. Y el segundo subconjunto del mismo árbol binario se le conoce como subárbol izquierdo, ¿cierto? Este precede del original. Entonces, en este caso podemos tomar el subárbol izquierdo, que sería A, según como nosotros lo decíamos, y el tercer subconjunto, que sería el subárbol derecho, lo representamos en este caso con la letra D. Bien, entonces ya tenemos que B es la raíz y A o D pueden ser bien sea los subárboles derechos o izquierdos, ¿cierto? Bueno, en el caso de la C, entonces pues siempre es bueno aclarar que un nodo contiene dos hijitos como máximo, ¿cierto? Entonces aquí la D contiene un hijo, que sería la C. Sin embargo, si miramos pues la letra C, tanto la letra C como la letra A pues no contiene ningún hijo, y a los que no contienen ningún hijo se les conoce como O, ¿cierto? Cuando uno recorre un árbol, pues desde la raíz de las hojas, entonces se denomina que se está descendiendo el árbol, y si lo hacemos en sentido opuesto pues es ascender el árbol. Bueno, el tema de los árboles binarios pues presentan unas características. Presenta una estructura de control de información, diríamos que jerárquica, lo cual permite entender pues las conexiones que se realizan. Puede contener de 1 a 2 nodos cada árbol. Cada nodo puede ser de raíz de un árbol, como lo anterior lo mencioné. Son recursivos y, como también lo mencioné, pues no pueden tener más de 2 subárboles por cada nodo, ¿cierto? Bueno, tenemos 3 distintas formas de recorrer un árbol. El primero que tenemos es el recorrido en preorden. Pues básicamente este consiste en examinar pues el dato del nodo de la raíz, y posterior a examinar la raíz comienza a recorrer el subárbol desde el lado izquierdo en preorden, y finalmente se recorre pues el árbol derecho también en preorden. Entonces lo que comenzamos aquí, como el resultado lo indica, comenzamos por la raíz, que es el 10, vamos directo al primer subárbol, que sería el 5, que también pues es hijo de la raíz. Del 5 se desprende el 3, que sería el segundo subárbol, y finalmente hasta el tercero, que sería el 1. Pasamos al 4 y después nos devolvemos al segundo subárbol, que también es el 7, y finalmente el 9. Como ven, este proceso se hace de forma descendente, comenzando desde la raíz, y así lo vamos a realizar para el costado derecho. Otra de las formas de recorrer un árbol es en inorden. Pues este
también consiste en primer lugar pues en recorrer el subárbol izquierdo y luego pues se examina el dato del nudo de la raíz y finalmente también se recorre el subárbol derecho. Bueno, entonces como el resultado lo indica de esta gráfica que tenemos, vamos a comenzar de forma ascendente, comenzando desde las hojas, ¿cierto? Porque estas no tienen hijos, en este caso el 3, subimos al primer subárbol, que sería el padre, y nuevamente a la hoja 7. Pasamos a la raíz y volvemos a hacer este procedimiento para el lado derecho, comenzando desde las hojas 11, 12 y 15. En el recorrido del postorden también pues se recorre el subárbol derecho y el subárbol izquierdo. Bueno, la diferencia de este es que lo último que se va a tocar cuando se está recorriendo el árbol binario pues es la raíz. Primero vamos a comenzar por parecido al anterior, al inorden, comenzar por las hojas, pasar al subárbol tanto al lado izquierdo como derecho y llegar a la raíz. Bueno, también existen pues los árboles binarios de búsqueda, como sus siglas lo indican, ABB. Bueno, estos árboles binarios de búsqueda son un tipo especial de árbol binario cuya característica pues radica en la forma de ordenar cuando se está insertando sus elementos, ¿cierto? Bueno, aquí en los árboles de búsqueda debemos tener en cuenta que para la rama izquierda está, según el ejemplo, va a contener elementos menores, y en el caso de la rama de la derecha contendrá los elementos mayores, y pues desde ahí partimos cómo se va a realizar ordenadamente al insertar estos elementos. Bueno, para entender más los árboles binarios de búsqueda, vamos a crear un árbol de búsqueda. Entonces, como el ejemplo nos dice, nos dan una cantidad de números para poder ir organizando de forma que se puedan identificar los menores al lado izquierdo y los mayores al lado derecho. Este proceso lo vamos a realizar aquí. Entonces el primer dato que tenemos es el 8, y con este que va a ser nuestra raíz, ¿cierto? Bien, el siguiente dato que tenemos es el 3, y como lo dijimos anteriormente, el 3 es un número menor, por ende va hacia el lado izquierdo. Entonces lo vamos a colocar acá, el 3. El 1 es el tercer dato y sigue siendo, al comparar con el número 3, con el anterior, un número menor. Por consiguiente, ese se desprende a ser un segundo subárbol. El tercer dato es el número 20. Como es mayor, va a ir al costado derecho. El siguiente dato es el número 10. También va a ir al costado derecho, siendo uno de los números más altos. Seguido tenemos el número 5. Entonces el número 5 es un número menor y va a desprender al costado izquierdo, ¿cierto? Y finalmente tenemos el número 4, que sería el último, siendo menor de 5, va al costado izquierdo. Si nosotros enlazamos
el árbol nos quedaría de la siguiente forma. Empezamos la raíz, de la raíz se desprende el primer subárbol al costado derecho e izquierdo, que sería el 3 y el 20. Vamos a colocar acá, entonces, como el ejemplo lo indicó, del subárbol 3 desprendemos dos hijos, que sería el 1 y sería el 5, y del 5 desprende nuevamente el 4. Como lo ven aquí, 1 y 4 nos quedarían como tal, como hojas, porque de estos no desprenden más nodos, por ende no tienen hijos. Y finalmente al costado derecho del 20, del subárbol 20, se desprende la hoja 10. Básicamente así nos quedaría organizado el ejemplo anterior. Bueno, en cuanto a los árboles binarios aplicados en la vida cotidiana, lo especifico con este ejemplo, donde consta de dos amigos, Ángel y Begoña, que juegan o se inventaron el juego de pares y nones. Lo que ellos buscan es que cada uno, prácticamente parecido al juego de piedra, papel o tijera. Entonces, ¿qué indican ellos? Si ambos muestran al mismo tiempo uno o dos dedos, esto se empieza a jugar con euros. ¿Qué quiere decir? Que primero se hace la apuesta a pares. Ejemplo, si Ángel gana la apuesta, pues tiene que darle un euro al jugador que apostó por nones, que ese sería Begoña. Aquí, como en el ejemplo lo mostramos, una gráfica que se realiza similar al árbol binario, ¿cierto? Donde nos indica la raíz, ¿cierto? Desprendiendo la opción de cuando ellos muestran o un dedo o dos dedos. Y dependiendo de lo que cada uno apueste, y si apuesta que se saca dos dedos o uno, es decir, pares o nones, pues ahí es donde cada uno va a empezar a aumentar sus euros o a disminuirlos. Entonces, como vemos, pues básicamente esto de árboles en la vida cotidiana pues nos permite realizar juegos como estos, en los cuales se busca pues aplicar el tema, o también realizar un consecutivo del parecido al árbol genealógico, entre otras opciones. Este es el video tutorial. Gracias.